Ponemos grabar y ponemos compartir. Bien. Ok. Estamos acá con nuestra unidad 1, ¿sí? Que ustedes la tienen en el Classroom. Lo último que habíamos visto, obviamente, era la división celular, que vamos a empezar a desarrollar, si no es la clase de hoy, es la semana que viene, pero creo que ya en la clase de hoy vamos a poder empezar sin problemas. Habíamos hablado de la diferencia entre las células eucariotas y procariotas al momento de dividirse, y habíamos dicho que en las células eucariotas el proceso era más complejo, porque tenía alrededor de 1000 veces más de ADN que la célula procariota, y además que su ADN, además de ser lineal, estaba repartido en varios cromosomas. Habíamos dicho que durante el proceso de mitosis o división celular, un conjunto completo de cromosomas se duplicaba y se transmitía la descendencia a las células hijas que conformaban ese proceso, ¿no? O sea, se obtenían dos células hijas exactamente idénticas a la madre, con la misma cantidad de cromosomas, la mitad de ese citoplasma y la mitad de las organelas, ¿sí? O algunas organelas. Bien. Habíamos dicho que también durante este proceso de mitosis se conformaba una estructura particular que se llamaba uso mitótico, que ya veremos bien cómo está compuesto. O sea, sabemos que está compuesto por microtúbulos, pero quiero decir bien su forma y etcétera. Que es en donde se van a anclar los cromosomas para justamente repartirse entre las células hijas. Y después habíamos recordado la diferencia entre las células somáticas y las células sexuales. Las células sexuales eran los gametos, ¿sí? En el caso de los gametos femeninos son los óvulos, y en el caso de los gametos masculinos son los espermatozoides. Esas células, acá no está aclarado, pero ya lo decimos, igual va a estar aclarado más adelante, tienen 23 cromosomas. En cambio, el resto de las células del cuerpo, ¿sí? De los humanos, ¿ok? Se llaman células somáticas, tienen 46 cromosomas. Tenemos que siempre hacer hincapié en célula somática humana, ¿ok? Porque otra especie, que no es el ser humano, tiene otro número que no es 46, perdón, ¿ok? Puede tener 120 o puede tener 10, ¿ok? Varía dependiendo de las especies. Pero en el cuerpo humano, en las células somáticas humanas, tienen 46 cromosomas. Bien, y obviamente habíamos dicho, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, cuando una célula se divide por mitosis, cada célula hija recibe la copia completa de cada uno de los 46 cromosomas. ¿Ok? Eso es el juego completo de cromosomas, es que reciba los 46 cromosomas bien, digamos, bien copiados, bien recibidos, bien todo. La cantidad de cromosomas es súper necesaria para que la célula pueda funcionar correctamente. No debería de recibir ni más ni menos, ni tampoco la misma cantidad pero que esté mal copiada. ¿Okay? Tiene que ser una máquina que funcione perfecto. Una fotocopia que saque exactamente la misma copia. Si me saca juegos de más o juegos de menos, me voy a estar perdiendo información, claramente. Ahora, si me la saca y no se ve, o se ve de más, o sea, como que está muy borrosa, o me sacó y me sacó la mitad de la hoja y la otra mitad no, también voy a estar perdiendo información, ¿ok? Esto es lo mismo. Se tiene que copiar de forma exacta. Habíamos dicho que este proceso de mitosis también recibía el nombre de cariocinesis, o división del núcleo, porque los cromosomas estaban en el núcleo. Cario significa núcleo, y cinesis es como desunión, digamos, como rotura, una cosa así. Entonces la división del núcleo, cariocinesis, es el proceso de mitosis. Y luego habíamos dicho que había otro proceso en donde se dividía el citoplasma, que recibía el nombre de citocinesis. ¿Ok? Y tanto la cariocinesis como la citocinesis son nada más que dos etapas de lo que es el ciclo celular. ¿Ok? Vamos a repasar un poquito más en profundidad entonces qué es un cromosoma. ¿Sí? Yo voy a ir leyendo el texto. Dice: tenemos que recordar que cuando el material genético está condensado, lo llamamos cromosoma. Es decir, cuando está compactado, eso significa condensado. ¿Sí? Si no era la cromatina, ¿se acuerdan? Bien, lo llamamos cromosoma.
El cromosoma está compuesto por dos cromátides hermanas idénticas, unidas por un centro que se llama centrómero, que a su vez tiene una parte central que se llama cinetocoro. Vistos al microscopio parecen una X, eso lo mencionamos. Bien, fotito. Cada cromosoma está compuesto por una cromátide hermana unida a otra cromátide. Cromátide se le llama como si fuera el palito, digamos, ¿no? Como esta parte. Cada cromosoma tiene dos cromátides, o cromátida, es lo mismo, que se las llama hermanas justamente porque están juntas, ¿sí? Y una es exactamente igual a la otra, ¿no? Lleva la misma información genética. Cada cromátide hermana, esta es una cromátide y esta es otra cromátide, está unido por una parte central, ¿sí? Que se llama centrómero, ¿ok? Y este centrómero, a su vez, en el centro, tiene como un botoncito, acá no lo dibujaron, y creo que yo no puse otra foto, pero podemos buscar más fotos, un botoncito que se llama cinetocoro, ¿ok? Estos nombres confunden mucho, todos arrancan con C, ya para empezar es como que uno tiene que hacer memoria sobre qué significan, pero no se preocupen porque los vamos a mencionar a lo largo de la clase un montón. Y cada una de estas partes es importante porque todas cumplen una función distinta en las etapas del ciclo celular. ¿Ok? O sea, por eso lo mencionamos. Bueno, a su vez, cada cromosoma entonces, digamos, vamos de nuevo, tiene una cromatida hermana, o sea, en total tiene dos, unidas por un centro, que se llama centrómero, que a su vez tiene un botoncito más central aún justo exacto en el medio, que se llama cinetocoro. Eso hace que si yo observo el cromosoma en el microscopio, forme tenga esta típica estructura de X, ¿ok? O de crucecita. A su vez, si yo quiero ver la parte de arriba del centrómero, ¿sí? Voy a decir que forma dos bracitos, ¿ok? Que en este caso son más cortos que los bracitos que forma abajo, ¿ok? Y a su vez, hay un sector muy importante del cromosoma, que es esta partecita de acá arriba, donde empieza, digamos, o si lo ven desde abajo, donde finaliza, que se llama telómeros. A medida que las células, obviamente todas las células tienen cromosomas, ¿sí? Otra vez, todas las células del cuerpo, de todos los seres vivos, tienen cromosomas. ¿Qué pasa? A medida que van sucediendo las diferentes mitosis a lo largo de la vida de una célula, que pueden ser 200 o pueden ser 2000, ¿ok? O sea, nada, es muy variable porque depende mucho del tipo de célula. Pero en cada una de las sucesivas mitosis que le pasan a una célula, los telómeros se van acortando por una cuestión genética, química, propia de la naturaleza. Los telómeros cada vez se van como cortando una parte, ¿no? Entonces, bueno, se forma como el nuevo telómero, digamos así, pero cada vez se va cortando más. Entonces, este bracito se va achicando. Eso significa que llega un momento en la vida de la célula que ya no va a poder dividirse más, porque estos telómeros van a ser tan cortos, estos bracitos superiores van a ser tan cortos, que no le va a permitir al propio cromosoma seguir dividiéndose. ¿Ok? Así que obviamente que las mitosis en una célula están limitadas. ¿Sí? Acá dice, cada cromátide posee un brazo corto, superior, y un brazo largo, inferior. El brazo superior tiene en sus extremos una sección que se llama telómero. Los telómeros se acortan brevemente a medida que suceden las duplicaciones en la célula, produciendo que el cromosoma se divida una cierta cantidad de veces. O sea, se duplica una cierta cantidad de veces. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿En el aula? Ya, está dale que dale ahí, las chicas, ATR.
Eh, poniéndose al Me da día. una duda, profe. ¿Vos, Keren, estás ¿Pasé? bien? Ah, duda, dale, dale, dale. No, Escucho. no, no, Ah, dale. no. Estamos bien, perfecto, genial, genial. Sino que le Buenísimo. iba a decir que pasé una foto de lo que se podría decir el cosito del medio. ¿El centrómero? Sí, Bien, perfecto. Me lo anoto y la subo al grupo, ¿ok? Y la subo ok. al Classroom también. Así no nos ponemos ahora a buscar que solo tenemos 40 minutos. ¿Dale? Sí, ¿Sí? ¿Te parece? sí, Dale. sí. Buscar centrómero con cinetocolor. Bien. Sí, lo que pasa es que, viste, buscar imágenes en internet es todo un desafío, porque miren, imagínense que esta es la que encontré que tenía más cosas, o sea, imagínense las otras, y ¿no? Que respeta la forma, bueno, qué sé yo. Bien, continuamos un poquito más, y ya empezamos a hablar del ciclo celular propiamente dicho. El ciclo celular está compuesto por 3 fases. La primera se llama interfase. La segunda se llama mitosis y la tercera se llama citocinesis. Más o menos la mitosis y la citocinesis ya la estuvimos charlando, a pesar de que la tenemos más o menos ahí, pero por lo menos los nombres nos suenan. Pero ahora acá nos habla de una fase nueva que es la interfase. Entonces el texto dice, una vuelta del ciclo, es decir, cuando cumple la interfase, la mitosis y la citocinesis, y la célula está preparada para ingresar en la interfase nuevamente, puede completarse en pocas horas o en varios días, dependiendo el tipo de célula y algunos otros factores como puede ser la temperatura, los nutrientes disponibles en el cuerpo, etc. A ver, está mal comentar, o sea, no está mal comentarlo, es un poco duro comentar y escuchar esto, pero la realidad es que, por ejemplo, las personas que viven en la calle, por lo general, como no están bien nutridas, eh, cuando se lastiman, ¿sí? Esa lastimadura cuesta mucho que se recupere, ¿no? Justamente porque las células no disponen de los nutrientes necesarios para dividirse y poder eh, como reparar ese tejido dañado. ¿Ok? Y tiene que ver con esto. O sea que los factores que no son exclusivamente los genéticos, los de las células propias, o sea, los factores externos, también tienen mucho que ver. Y es importante por ese motivo que las células estén bien, en correcto funcionamiento, ¿no? Eso es lo que debería de suceder. Bien, la división de las células en partes iguales es posible porque previamente se duplica el ADN, ya lo estuvimos comentando. También se sintetizan histonas, otras proteínas que no son histonas, otras proteínas que se asocian exclusivamente al ADN en los cromosomas. Bueno, se duplica todo lo que está en la célula que se puede duplicar, lo va a hacer. Obviamente dentro del núcleo, ¿no? Las organelas no. Entonces se produce, bueno, una reserva adecuada de organelas, digamos más que nada de material genético, para poder abastecer a las 2 células hijas. Eso ya lo estuvimos mencionando. Todos estos procesos en los cuales la célula se prepara antes de dividirse pertenecen a la interfase, ¿ok? Se dan durante la interfase. Si nosotros estudiamos exclusivamente la interfase, que es lo que vamos a ver ahora, también la podemos dividir en etapas. La primera etapa se llama G1, es esta que está de violeta, ¿sí? En la etapa de G1, lo que sucede con la célula es que la célula crece de tamaño, ¿sí? Y se produce su diferenciación. Ustedes saben que cuando nosotros nacemos, por ejemplo, en realidad durante diferentes momentos de nuestra vida, se generan unas células que son mal llamadas células madres. En realidad las células madres son las que se originan al principio, cuando nosotros estamos en la panza de mami, y bueno, se mantienen se mantienen en la placenta y en el cordón umbilical, ¿no? Pero las células que se originan después, en algunos momentos de nuestra vida, en realidad el nombre correcto son células totipotenciales o multipotenciales, justamente porque tienen múltiples formas, como múltiples potencias,
para convertirse en cualquier tipo de célula. Una célula multipotencial o totipotencial, toti viene de todo, ¿no? O sea, potencial en todo, puede diferenciarse en una célula nerviosa, o puede diferenciarse en una célula de la piel, o puede diferenciarse en la célula de algún órgano, o en la célula de, qué sé yo, de lo que sea, en una glándula, lo que sea. Entonces, estas células multi o totipotenciales se diferencian, o sea, se especifican en otra célula específica, justamente, durante la etapa G1 de la interfase. ¿Ok? A veces puede suceder en esta etapa G1, depende de la célula, una etapa que se llama G0, pero no está incluida en la interfase propiamente, o sea, sí es parte de la interfase, pero no está en el ciclo, porque no le sucede a todas las células. En donde en la etapa G0 la célula vuelve a formar parte, o sea, es como que ingresa en el ciclo celular, después frena, ¿no? Es como que su comportamiento es medio errático, no es específicamente un ciclo y etcétera, así que medio que lo dejamos ahí. Después de la etapa G1 sigue la etapa S. S viene del nombre síntesis, ¿ok? La G no me preguntan de qué viene, pues no tengo ni idea, le pusieron G y fue. Pero la letra S se asocia a síntesis. ¿Por qué? Porque en ese periodo de la etapa S, que acá está en azul, la flechita, es donde se sintetiza el ADN, y obviamente si se está sintetizando ADN, se está creando ADN a partir de un ADN que ya existía, los cromosomas se van a duplicar, ¿no? Si tenía 46, voy a tener 92. Si tenía 23, en las sexuales voy a tener 46. ¿Ok? Se duplica. Se crea la copia exacta de los cromosomas. Después entra en una etapa de G2, en donde la célula vuelve a crecer. La G debe ser de growing o algo así, de crecimiento, debe ser en inglés, me imagino. Entonces, en la etapa G2, la célula vuelve a crecer. Acá obviamente no se diferencia porque ya está diferenciada, eso lo hizo en la G1. Y después de la etapa G2 vuelve a ingresar en el proceso del ciclo celular en la mitosis. O si son células sexuales, en otro proceso que vimos, que también la mencionamos, que es la meiosis, ¿sí? Y obviamente posterior a la mitosis o meiosis, la citocinesis, ¿ok? Que era la división del citoplasma. Entonces, si yo a ustedes les digo en el examen que no vamos a tener, pero sí vamos a tener otras cosas, les digo, mencionen la interfase, me tienen que mencionar todo esto, ¿ok? O sea, la G1, la S y la G2. Eso conforma la interfase, ¿ok? Ok. Y luego, obviamente, sí entra en el proceso de la mitosis o meiosis, es otra parte del ciclo, y la citocinesis es otra parte del ciclo, ¿sí? O sea, el ciclo celular está compuesto por 3 fases: la interfase, la mitosis o meiosis, o ambas, y la citocinesis, ¿sí? Ahora, si yo estudio solo la interfase se divide en 3 etapas. La etapa G1, en donde la célula crece y se diferencia. La etapa S, en donde se duplica el material genético, o sea, se duplican los cromosomas, es decir, lo mismo. Y la etapa G2, en donde la célula sigue creciendo. Termina la etapa G2 y nos vamos, o sea, arrancaría la segunda etapa del ciclo celular. Sería la mitosis. ¿Ok? Automáticamente. Bien, acá nos habla un poquitito más sobre cada etapa, sobre cada fase. La leemos muy rápido. Dice, la fase G1, la que mencionamos al principio, es un periodo de crecimiento general, ¿no? O sea, crece la célula en general. Acá se duplican algunas organelas que estaban en el citoplasma, ¿no? Quizás se duplican las mitocondrias, quizás se duplica el aparato de Golgi, los retículos endoplasmáticos, los lisosomas, ¿ok? Esto de la duplicación de las organelas que están en el citoplasma es muy relativo. Hay células que les sucede esto, hay células que directamente nunca se duplican las organelas.
Hay células que no se duplican todas, sino que se duplican algunas. Es como muy variable porque tenemos como 200 tipos de células distintos en el cuerpo. Entonces es lógico que pase esto, ¿no? En las células que tienen los centríolos, ¿se acuerdan que eran los centríolos? Cham. Tendríamos que tener siempre al lado una foto de una célula. Los centríolos eran aquellas estructuras que eran chiquititas, parecían como dos corchitos, que cuando vimos la célula el año pasado y este año también en las fotos, esos centríolos aparecía un par de centríolos de forma perpendicular uno del otro, como una organela más en el citoplasma de la célula, y que yo les dije, esto interviene en el proceso de cuando la célula se divide. ¿Sí? Esa fue toda la información que dimos sobre los centríolos. Y obviamente que estaban compuestos por microtúbulos y etc. Bueno, esos centríolos, si no, vayan a las imágenes de repaso, ¿sí? Del año pasado, el Power. Esos centríolos en esta etapa de G1 se comienzan a separar entre sí y se duplican. O sea, teníamos dos corchitos formando, ¿no? Uno perpendicular a otro. Si uno estaba hacia la derecha, el otro estaba en el otro sentido, digamos, ¿no? Entonces, claro, en este proceso de etapa G1 se separan, ¿sí? Uno se va para un lado, otro se va para el otro lado de la célula, y a su vez se duplican. Entonces vuelvo a tener, pero esta vez 4 tengo, ¿ok? O sea, 2 por un lado y 2 por el otro. Y obviamente la célula crece, etc. El proceso clave de la duplicación del ADN pasa en la fase S, lo vimos recién, viene de síntesis, que es un periodo, una pequeña etapa, en la cual también, o sea, además de duplicarse el ADN, también se sintetizan, se crean casi todas las proteínas histonas y otras proteínas que se asocian al ADN. Durante la etapa G2 se empiezan, o sea, en esta de acá, la verde, se empiezan a ensamblar algunas estructuras que están asociadas a la mitosis y a la citocinesis, ¿sí? O sea, empieza a haber como un movimiento ya de organelas y citoplasma y material genético, porque ya es lo previo para duplicarse, para dividirse, ¿ok? Entonces los cromosomas que ya están duplicados, que recién se duplicaron en la etapa S, están medio dispersos en el núcleo, ¿sí? O sea, están formando justamente cromatina todavía, no son, o sea, son cromosomas, pero como están laxos, no están condensados, no están en forma de cromosomas, están en forma de cromatina, relajada, ¿sí? Entonces, comienzan a enrollarse lentamente y a condensarse justamente para formar la típica forma de un cromosoma, que es la de X. ¿Ok? ¿Por qué está en forma de cromatina? Porque para duplicarse en la etapa S, para que se haga la duplicación de estos cromosomas, imagínense que si está compacto, yo no lo puedo duplicar. ¿Ok? Si yo hago una masa para la pizza y me queda súper dura, y la quiero cortar, pero súper dura a lo Moni Argento, en Casados con Hijos, y la quiero cortar a la mitad, no voy a poder. En cambio, si esa masa la empiezo a ablandar con agua, ¿no? Qué sé yo, la trato, se vuelve más laxa, ya deja de estar compacta, está como relajada, digamos, y ahí la puedo dividir fácilmente. Acá pasa lo mismo. Si yo tengo un bollito de papel, que es el cromosoma, y lo compacto todo, armo una bolita de papel y la quiero cortar con una tijera, no voy a poder, porque justamente está toda pelmazada. En cambio, si yo la extiendo, ¿no? La hago laxa, la relajo, la voy a poder cortar sin problemas. Entonces, si el cromosoma está compactado, no se va a poder duplicar. En cambio, si está laxo, en forma de cromatina, ¿no? Es como, bueno, ahí las hebras del ADN están más visibles, toda la doble, la doble hélice y todo eso. Entonces ahí se duplica, ¿sí? Y luego de la duplicación, tanto una copia como la copia original se van a condensar y ahí forman los cromosomas, ¿ok? Durante la etapa G2. Justo antes de la mitosis, porque ya en el proceso de mitosis solo se divide, ahí no hay duplicación del ADN, ¿ok? Solo se duplican en la interfase, específicamente en la fase S. ¿Sí? Bien.
acá lo pusimos, ahí va. La cromatina relajada es aquella en la que el ADN está en continuo cambio, justamente está en un proceso en el cual puede duplicarse, ¿sí? Se puede reparar si es necesario, justamente por eso está relajada. Cuando se compacta es porque esa cromatina ya no va a sufrir más cambios. Una vez que yo ya compacto el ADN y formo el cromosoma y ya deja de ser cromatina, es porque ya no hay otra que dividirse. Ahí ya está, ya no va a sufrir más cambios. ¿Ok? No se va a duplicar, no nada. Entonces, esto permite los movimientos complejos y la separación del material genético. Acá iba una Q y me quedó como, bueno, que ocurrirá en la mitosis, ¿sí? O sea, ya automáticamente pasa la mitosis. La duplicación del par de centríolos se completa y los dos pares de centríolos maduros ubicados justo por fuera de la envoltura del núcleo se disponen uno perpendicular al otro, ¿sí? Acá tenemos una foto. Tenemos la célula con el núcleo, ¿sí? La membrana del núcleo. Dentro de la membrana del núcleo, la cromatina relajada, ¿sí? Formando, ahí está el núcleo de lo chiquitito. Y por fuera de la membrana, todo esto que está medio rosita es el citoplasma, y por fuera la membrana celular. Ahora, en la célula teníamos un solo par de centríolos, que eran estos corchitos así dispuestos perpendicular. En la etapa G1 de la interfase, estos centríolos se duplican, ¿ok? Fíjense, la G1 medio que se separan, ¿sí? ya se pueden duplicar, y en la etapa S y G0, ¿sí? Se separan uno del otro, ¿ok? Que es esta que está acá. Forma alrededor un anillito especial que se llama Aster, no importa, no nos interesa tanto, pero acá, este que está acá va a migrar hacia este lado de la célula, ¿sí? Y este se va a quedar acá, o al revés, no importa. La cosa es que uno va a quedar acá y el otro va a quedar acá, ¿sí? En el extremo opuesto. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿En el aula vamos bien? Yo voy bien, profe. Ok. Vamos bien. Seguro, seguro, ¿no? Esto es importante Sí. porque lo tienen que entender para que a medida que vayamos avanzando, porque esto, o sea, no es que va a ser más complicado, pero ya son términos que tenemos que empezar a utilizar, no solamente para este proceso de mitosis y meiosis y todo eso, sino más que nada porque cuando terminemos con este tema y empecemos con un poquito de genética, yo ya voy a empezar a mencionar algunas cosas, ¿no? Que ya nos tienen que sonar. No le digo que hay que saberlo a la perfección, siempre podemos dudar, y yo de hecho a mí me pasa y vuelvo al libro y vuelvo a leer, eso no es un problema, obviamente. Pero si yo digo cromosoma, ya todo el mundo se tiene que imaginar la cromatina compactada. Si yo digo cromatina, se la tienen que imaginar laxa. Si yo digo centríolo, ya tienen que saber de qué estoy hablando, ¿ok? Entonces, Sí, sí. perfecto. Me quiero asegurar de que entiendan, ¿sí? Porque esto ya no lo vamos a volver a explicar, porque tenemos que avanzar. Entonces, nada, indispensable. Pero bueno, genial. Bien, leamos este párrafo, ¿sí? Y hacemos un repasito. Dice, la duración de todo este proceso, así como otras características del ciclo celular, del ciclo nuclear, o sea, del ciclo de la mitosis, varían en los diferentes tipos de células. Eso lo mencionamos. Acá un ejemplo. Algunas células, como las células nerviosas, o sea, las neuronas, pierden casi todas sus organelas, entre ellas los centríolos, lo que produce que no puedan llevar a cabo la mitosis. Por ende, no pueden crecer y tampoco pueden dividirse. Es decir, que un ser humano adulto tiene una determinada cantidad de neuronas y si las va perdiendo a causa, por ejemplo, de algunas drogas como el alcohol o el tabaco, el cigarrillo o cualquier tipo de droga que a ustedes se les ocurra, estas células no pueden regenerarse, no se van a poder dividir para originar nuevas células hijas, ¿ok? Y esto en realidad es lo que pasa cuando uno se va volviendo viejo, ¿no? Las células obviamente tienen una vida útil, porque como todo ser vivo muere. Entonces es lógico pensar que
cuando nos vamos volviendo viejos, las neuronas, las células nerviosas van muriendo, y por ende vieron que aparecen algunas enfermedades, o lo que se llama demencia senil, que le pasa mucho a las personas adultas, ¿no? Como que uno se va olvidando cosas, va perdiendo la memoria, hay cosas que las tiene que pensar el doble, ¿no? Y todo eso pasa justamente porque las células nerviosas se van perdiendo. En el caso de los ancianos es de forma natural, es algo que nos termina pasando a todos. Mismo, por ejemplo, qué sé yo, las células del oído, que también son las células nerviosas del oído con las cuales escuchamos, también pasa, o las de la vista, por eso necesitamos lentes, por eso no escuchamos tan bien, ¿no? O cosas así. Pero, por ejemplo, puede suceder cuando somos más jóvenes, o sea, cuando somos adolescentes o adultos, si es que consumimos alguna droga, ¿sí? No importa, droga dura o droga no dura, ¿sí? Desde marihuana hasta cocaína, pasta base, todo lo que ustedes imaginen, drogas como el tabaco, ¿sí? O sea, si fumamos, o drogas como el alcohol, ¿sí? O sea, cualquier tipo que es cualquier sustancia que es considerada tóxica para el organismo, afecta directamente a las neuronas, directamente, siempre. No importa que uno piense que no, uno piensa, no, pero el cigarrillo va a los pulmones. No, 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 no. Todo pasa por las neuronas. Nosotros tenemos neuronas en todos los órganos, ¿ok? No solo las neuronas Profe, no ¿puedo están en... preguntar algo? Sí, por supuesto. ¿Hay un tipo de droga, algo así que afecta por ahí el corazón o el hígado o algo? Todas, todas. Todas las Ah, drogas afectan al corazón. Porque ustedes piensen lo siguiente, nosotros tenemos neuronas en todos los órganos, no solamente en el cerebro, ¿sí? Y las neuronas son los carriles por donde viaja todo, todo. O sea, en las neuronas viajan, nosotros lo vamos a ver este año, justo neuronas, viajan los impulsos nerviosos, ¿sí? Pero es como que está todo conectado. Imagínense que las neuronas están conectadas con el torrente sanguíneo viaja por todo el cuerpo. Entonces, cualquier droga que yo le ponga a mi cuerpo, ya sea droga de droga como mencionamos recién, o droga como el alcohol, o droga como el tabaco, o lo que sea, va a viajar no solamente por nuestro sistema nervioso, o sea que nos va a afectar porque tenemos menos reacción, tenemos menos reflejos, no podemos hablar, ¿no? O sea, o lo que sea, sino que también va a afectar directamente a todos los órganos porque va a terminar ingresando en el torrente sanguíneo. Entonces, las paredes del corazón se debilitan, el corazón late menos rápido. También podemos llegar a tener, bueno, obviamente más, por ejemplo, en lo que es el tabaco también afecta, pero muy directamente, los pulmones, ¿sí? Empezamos a perder la capacidad de poder respirar. Nos vamos a hacer una placa y vemos zonas negras que justamente son las que el tabaco afectó, ¿sí? El humo afectó, porque los pulmones no están preparados para que uno ingrese humo, o sea, con sustancias tóxicas, ¿no? Los pulmones solo sirven para que ingrese aire en determinadas condiciones, ¿no? Con buena cantidad de oxígeno y etcétera. Si nosotros vivimos, por ejemplo, bueno, capital, o sea, es la típica, ¿no? El smog y todo eso, ese humo que respiramos todos los días, nos termina afectando, la verdad. Si nosotros viviéramos en un campo súper hermoso, en donde respiramos aire puro, no, y comparamos los dos pulmones, obviamente el de la ciudad va a estar mucho más afectado. Después, por ejemplo, el alcohol, además de afectar a estos órganos, también, por ejemplo, afecta a los riñones, ¿no? Porque el alcohol deshidrata el cuerpo, entonces los riñones tienen que trabajar más. Afecta también al hígado, porque el hígado es una esponja de sangre que ayuda a filtrar la sangre, entonces todo el alcohol se filtra en el hígado para que no siga circulando, entonces por lo general las personas que consumen alcohol tienen que hacerse trasplantes de hígado, porque llega un momento que el hígado chau. Por ejemplo, el estómago también, todo el humo y el alcohol y las drogas, todo eso hace literal agujeros en el estómago, así que, nada, terrible. Y esto, bueno, afecta, acá tenemos una neurona, ¿ok? Afecta muchísimo, muchísimo a todo el organismo. No deberíamos de consumir,
O sea, es inevitable, todos tomamos una cerveza alguna vez, pero una cosa es tomarnos un vaso de cerveza y otra cosa es, no sé, tomar cerveza todos los días, tomar vodka todos los días de forma no medida, ¿no? O sea, los excesos nunca son buenos. Pero bueno, no sé, eso ya se los dejo a ustedes tomarán sus propias decisiones, ¿no? Bueno, y acá tenemos una fotito de una neurona, obvio esto es una foto, no son así, o sea, son así, son muy parecidas a esto, pero esta no es una imagen real, ¿ok? Igual ya las vamos a ver, pero imagínense que lo que decía el texto, las neuronas pierden en su cuerpo casi todas sus organelas, casi todas, la gran mayoría, solo tienen núcleo y algún lisosoma y nada más, el resto se pierde todo. Entonces, bueno, se reducen tanto que directamente no pueden dividirse nunca, o sea que las neuronas que perdemos por estas drogas no las volvemos a recuperar. Y obviamente si perdemos una cantidad considerable de neuronas, bueno, está mal horno, digamos, ¿no? No se pueden dividir y tampoco se crean neuronas nuevas, obviamente. Ni tampoco se pueden reparar, porque no tienen las estructuras para repararse. ¿Ok? Repasito final y los dejo libres. Vimos cómo está compuesto un cromosoma, dijimos, 2 cromátides hermanas, exactamente iguales, unidas por un centrómero y un cinetocoro. Les voy a pasar la foto. Cada uno compone un brazo superior corto con los telómeros y un brazo inferior largo, y le da la típica característica de X visto al microscopio, ¿sí? El ciclo celular formado por la interfase, la mitosis y la citocinesis, y a su vez la interfase formada por la etapa G1, en donde hay crecimiento y diferenciación de la célula, la etapa S de síntesis del ADN y la etapa G2 de crecimiento celular. Luego ingresa a la mitosis, que la vamos a ver el viernes, ¿ok? La clase que viene. Bien, ¿dudas, preguntas, consultas? ¿No? ¿Estamos bien? No. Perfecto. Bueno, listo, dejo entonces de grabar. Espero que en el aula estén bien porque